Hola mi gente linda de este canal, qué gusto estarles haciendo un devocional más. Bueno, en el video de hoy quiero hablar de un tema que creo de que nos mueve a todos los cristianos, especialmente los que queremos hacer la voluntad de Dios. Es una de las acciones más difíciles del cristianismo, pero cuando uno logra entender bien este tema, entonces la práctica de esto que nos pide Jesús que hagamos se hace muchísimo más fácil. ¿Y de qué tema estoy hablando? Bueno, estoy hablando acerca del perdón. El perdón definitivamente es un mandato. Mire lo que dice, por ejemplo, Colosenses 3:13. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, aquí vemos en las Escrituras que el que nosotros debamos perdonar a otras personas no es una sugerencia, sino es algo que es parte de la tarea cristiana. Personalmente creo de que es una de las tareas más difíciles, pero cuando uno ya agarra la práctica en esto, se vuelve una de las señales de madurez cristianas más altas que podemos aspirar. El perdón también no es solamente un mandamiento, también viene a ser un requisito. ¿Requisito para qué? Bueno, un requisito para que nosotros también seamos perdonados. Miren lo que dice acá en Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, definitivamente que si nosotros queremos estar en una comunión perfecta con Dios, en una comunión donde sabemos que Dios perdona nuestros pecados, y dice la Biblia que el que dice que no peca miente, porque todos terminamos de una u otra manera pecando y necesitamos el perdón de Dios. Pero aquí también Jesús habló acerca de la importancia que hay en que antes de nosotros venir y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, debemos de asegurarnos que nosotros también perdonamos a otros sus ofensas. Ahora, la pregunta es cómo perdonar de la manera correcta. Yo creo que cuando se trata del perdón, del tema del perdón, muchas personas no logran tener paz en este tema porque sospecho que muchas veces hemos mal entendido acerca de lo que es verdaderamente lo que significa perdonar. Entonces, tenemos unos conceptos errados y cuando no podemos dar correctamente con todo lo que nosotros creemos que debe ser el perdón, entonces nos frustramos y entramos en culpabilidades, ¿verdad? Y vivimos en un ciclo constante de rencor y de culpa al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros sabemos exactamente qué es lo que implica perdonar y qué es lo que no implica perdonar, entonces esto es algo que se nos va a hacer muchísimo más fácil. Antes de que podamos pasar a qué es lo que implica el perdón, quiero hablarle acerca de 4 cositas de lo que es no perdonar. O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que muchas veces creemos que significa perdonar, pero no realmente significa eso? Cuando se trata del perdón, estas cosas usted debe de siempre tomar en cuenta que el perdón, número 1, no implica que voy a exponerme a maltrato. Por ejemplo, si una persona le ha ofendido, pero usted sabe que es una persona recurrente en estarle ofendiendo, uno puede perdonarlo, pero también la Biblia dice, el entendido ve venir el mal y se aparta. Jesús también habló sobre este tema y dijo, cuando inclusive hiciéramos misiones evangelísticas y llegáramos a un lugar, ofreciéramos nuestra paz, pero si el lugar, dice Jesús, no quisiera recibir la paz de ustedes, no es digno de la paz de ustedes, ustedes tienen todo el derecho de salir de ahí y sacudir los pies de ese lugar. En otras palabras, Jesús cuando mandó a los discípulos a evangelizar también les dijo, no tienen por qué exponerse al maltrato. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando necesitamos perdonar a una persona que nos ha maltratado? Tenemos que asegurarnos que esa persona también, ¿verdad?, esté en la misma página con nosotros y haya un compromiso para un trato respetuoso. Ahora, si la otra persona que nos ha hecho un daño
insiste en seguirnos maltratando, uno puede perdonarlo, pero al mismo tiempo dar la vuelta y no exponerse a más maltrato. Lo segundo que no implica el perdón es voy a restaurar la confianza de la persona que me ofendió automáticamente. No, la confianza es algo que se gana, es un derecho ganado. La confianza uno no se la debería de dar a nadie así como así. Y cuando una persona ha quebrantado nuestra confianza, ha traicionado nuestra confianza, perdonarla no significa que vamos a correr inmediatamente a hacer como que si nada ha pasado y a volverla a hacer a esta persona confidente de aquellas cosas que quizás le confiamos y que nos falló. Entonces, muchas personas luchan y batallan con este tema del perdón porque creen de que perdonar significa restaurar la confianza y no es así. Usted puede perdonar a una persona y reservarse el derecho de no volver a confiar en ella, ¿verdad? Y el que no vuelva a confiar en esa persona no significa necesariamente que usted no la perdonó, solo que usted está tomando medidas, las medidas que usted necesita para ponerse a salvo. Entonces, recuerde, no es necesario restaurar la confianza para saber que verdaderamente hemos perdonado. Y el último punto, hablando sobre este tema, recuerde de que perdonar a una persona no significa de que usted tiene que renunciar a derechos legales que son suyos. Muchas veces, si usted así lo ve bien, si es algo que Dios le pone en su corazón, renunciar a ciertos derechos legales que por legalidad son suyos, y usted siente de que renunciando a esos derechos es una muestra de que está perdonando a la persona, pues hágalo, pero no necesariamente. Muchas veces uno puede perdonar y continuar con procesos legales que son justos, que son necesarios finiquitar para que cada una de las partes pueda tener lo que se merece, para que cada una de las partes pueda tener lo que por ley le pertenece. Entonces, muchas veces no confunda esto. Uno puede perdonar y no necesariamente renunciar a lo que por derecho a uno le pertenece. Entonces, ahora, dicho esto, vamos a entrar en qué sí implica perdonar a una persona. ¿Cómo sabemos que hemos perdonado a alguien? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos de dar para que podamos decir si yo sé perdonar o yo he perdonado al fulano o a sutano? Número 1, no se dé permiso en seguir sobrepensando en el tema o la persona que le ha ofendido. Cuando nosotros le damos libertad a nuestra mente para seguir pensando y pensando y pensando sobre el mismo asunto, entonces es cuando realmente nosotros no vamos a poder tener paz en este tema. Nunca vamos a sentir que perdonamos. ¿Por qué? Porque le permitimos a nuestros pensamientos seguir insistiendo en dedicarle tiempo a la ofensa. Por eso es de que a mí me gusta lo que Jesús habla acerca de lo que debemos de hacer por nuestros enemigos, y dice la Biblia que es orar. Una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando tenemos un pensamiento fijado sobre una ofensa a una persona que nos ofendió es orar por la persona. Eso interrumpirá automáticamente en nuestra mente la necesidad de sentirnos ofendidos, la necesidad de sentirnos agraviados. Y al transformar el pensamiento por una oración donde uno le pide a Dios que bendiga a la persona que ofendió, eso libera completamente nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional, y podemos ya sentir un poco más de alivio. Entonces, no se dé permiso. Cuando uno tiene que perdonar una ofensa, tiene que vigilar muy, muy de cerca la cantidad de tiempo que invierte pensando en la ofensa. Lo mejor será siempre, número 1, orar, o número 2, si usted se mira que eso que está pensando está muy constante en su cabeza, levántese y dedíquese a otra actividad, pero no se quede allí
chineando o, como dicen, rumiando el mismo pensamiento. Otra de las medidas que nosotros podemos tomar para saber que verdaderamente estamos en un sano proceso de perdón hacia una persona que nos ofendió o una persona que hizo algo muy, muy malo en contra de nosotros, es que nos proponemos que no vamos a hablar más de la persona. Aquí entra en acción lo que dijo Jesús: bendigan y no maldigan, aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla mal de la persona que nos ha ofendido, eso es como estarle echando leña al fuego de nuestras emociones. Entonces nunca se apagan. Entonces yo siempre me voy por esta ruta. Número 1, decido que no voy a hablar mal de la persona, que no la voy a ni mencionar. Y lo segundo que hago es que me propongo que si por casualidad me tengo que ver envuelta en una conversación donde se menciona a la persona que me ha ofendido, una de las cosas que me propongo es que de mi boca no va a salir nada negativo de la persona. Si es posible, puedo decir algo bueno, pues lo diré, pero hago un pacto con mis labios para no hablar de esa persona. Uno puede decir, pero la persona no se lo merece, la persona merece que uno tenga el peor de los conceptos o que uno la pueda mal recomendar con otras, pero cuando usted hace eso, usted debe pensar en algo. No se trata de la otra persona, se trata de usted, de lo que pasa dentro de su corazón. Y una de las cosas que yo sí sé es que cuando estamos hablando y hablando y hablando de la persona que nos ha ofendido, pues nunca se termina de completar el proceso del perdón. Así de que esa es la segunda tarea que simboliza, que sí implica perdonar a otra persona. Lo tercero será tomar una decisión de no tomar ninguna venganza por lo que la persona me hizo, ni siquiera alegrarme si algo malo le pasa. De hecho, la Biblia habla de que nosotros no deberíamos de alegrarnos cuando las personas que nos han ofendido, ¿verdad?, son personas que les pasa algo o que tienen un evento trágico en su familia. La Biblia dice, ni siquiera te alegres por eso. Entonces, mucho menos tomar venganza. Por todo lo contrario, perdonar es saber de que si a esa persona que me ofendió le pasa algo y en algún momento me pide ayuda o necesita de ayuda, pues disponer el corazón para poder ayudar a esa persona. Eso es también perdonar. Así que ahí les dejo esa pequeña reflexión acerca del perdón. Recuerde, perdonar no solamente es un mandato, sino que también es un requisito para que nosotros también podamos ser perdonados. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo en este pequeño devocional. Si Dios nos permite, vamos a seguir trayendo devocionales al canal semanalmente. Espero tenerlos siempre conmigo. Ya sabes, si les gustó el video, pues regálenos un like, suscríbanse y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video de este canal. Chao, chao.